Muy buenas noches, las personas conectadas a este programa tan especial, Creciendo Juntos, martes 8 de la noche. Para nosotros es un privilegio compartir con todas las personas donde estén, es la ventaja de las redes sociales, que estamos acortando distancias y unidos con un propósito. Esposa, buenas noches. Buenas noches, amor. Buenas noches a todos. Nos da alegría tenerlos nuevamente conectados. Los felicitamos, los animamos a que dejen sus comentarios con el tema que vamos a compartirles a continuación. Sí, amor, lo que dice es muy importante, compartir las presentaciones que estamos haciendo, darle like y colocar comentarios. Sabemos que el algoritmo de las redes sociales, Facebook, YouTube, trabajan también con las opiniones que den cada uno de ustedes y es muy valioso expresar lo que opinamos, lo que sentimos con los temas que estamos tratando. Es valioso porque es una interacción para poder hacer un programa constructivo. Todos los que aportan, los que opinan, hacen un conocimiento interesante para las personas que están compartiendo este mensaje. Bien, para nosotros es de gran honor. El mensaje que tenemos es, la vez pasada que tuvimos el primer programa, dimos como una introducción acerca del ADN, la identidad en Cristo. Y por temas de tiempo, que realmente es un reto, no concluimos ese ítem y hoy tenemos la oportunidad de tocar otros aspectos importantes acerca de este desarrollo. Bien, ¿por qué este tema fue tan relevante? Porque realmente vemos que en las conversaciones, en los temas evangelísticos que estamos haciendo o en las conversaciones con diferentes personas, han salido inquietudes o inclusive han habido frases que nos retaron a investigar y a trabajar sobre este concepto, y es del ADN cristiano. En alguna parte que estuvimos evangelizando en un parque con mi esposa, y una persona nos mencionó algo como que yo fui cristiano, en algún momento yo fui. Entonces nos poníamos a meditar en este aspecto, ¿cierto, amor? Sí, el ADN realmente lo llevamos todos, la humanidad, pero exactamente a cada uno nos va a identificar el ADN en dos aspectos que vamos a ver ahorita en el desarrollo del programa. Sí, entonces, retomando un poco, digamos, el por qué se hizo este desarrollo, esta investigación y esta aplicación con respecto a la palabra de Dios, es que realmente como nosotros como cristianos, como seres humanos tenemos un ADN que lleva todo nuestro mapa genético desde cuando el Señor nos hace en ese pequeño momento de la concepción, que se une la célula masculina con la célula femenina. No hay de otra manera, no es posible que ocurra diferente. En ese preciso segundo se genera un ADN. Entonces nosotros ya tenemos una historia de todos nuestros antepasados, de toda nuestra ascendencia. Seguramente si a nosotros nos revisan el mapa genético, encuentran qué detalles, amor, qué pueden encontrar. Bueno, dentro de esos rasgos hay rasgos físicos, rasgos psicológicos, rasgos emocionales y rasgos espirituales. De acuerdo. Entonces vamos a ver un ejemplo para empezar a desarrollar nuestro tema. Un ejemplo, lo visual, pues que recuerdo nomás. Hay veces lo teórico es importante, pero lo visual llama la atención. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Primero lo va a hacer yo y mi esposa lo va a escribir, y después al contrario, ¿de acuerdo? Para que ambos podamos evidenciarlo. ¿Qué sentimos y qué enseñanza podemos tener? Entonces, como vemos, mi esposo acaba de colocarse una hermosa cara de león. El león en la naturaleza es imponente, sus rasgos físicos también son muy llamativos, muy imponentes, pero si lo colocamos sobre nuestro cuerpo humano va a dar diferentes apariencias o diferentes opiniones. Algunos opinarán, sí, se ve bonito, otros se ve gracioso, otros se ve
interesante. Bueno, diferentes argumentos habrán acerca de esto, pero realmente él, al usar este tipo de cabeza, ¿será que cambió realmente su ADN? Entonces, ahorita vamos a preguntarle exactamente si fue así o no fue así por un momento. Admiro a las personas que hacen teatro, artes escénicas. Estar en ese escenario de León, la verdad es muy retador. Cada uno tiene su arte y saludo a las personas que aman el teatro, el cine, la televisión, todo es de Dios. Entonces, pues, de verdad que un saludo muy especial. Bueno, mi experiencia, ya se las comparto, por favor. Quiero, ahora que mi esposa, por favor, utiliza estas son las garritas del león. Bien. Pueden darle calor, pueden, si vamos a un león verdadero, digámoslo, de un animal, vemos que sus garras traen en esta parte que estoy mostrando como una especie de cauchitos donde pueden agarrarse, por eso ellos se desplazan rápidamente por la selva o hasta se pueden subir en árboles, este tipo de felinos. ¿Por qué? Porque ellos traen un recubrimiento especial en sus palmas y también su cobertura es de pelo, pero realmente que haya traído un cambio intrínseco o muy dentro de mí al ADN, por decir algo, como es el tema de hoy, no lo siento así. Gracias, amor. Tenemos por aquí nuestros utensilios para seguir entonces con el desarrollo del tema. Bien, bueno, mi experiencia realmente, ¿por qué trajimos este ejemplo? ADN. Entonces, sí, yo puedo disfrazarme de algo que me llama la atención o que de pronto para mí en ese momento es impactante o que por un grupo en el que estoy, ¿cierto? Influenciado, yo quiero pertenecer, ¿cierto? Diferentes razones, o de pronto tengo una confusión de quién soy yo, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo podría pensar que tuviera algo de león, podría pensar, pero la verdad no es esa. La verdad es que yo soy un hombre, una creación de Dios, una persona que tiene alma, cuerpo y espíritu, que está desarrollado con un contexto sociocultural, con una identidad cristiana, hijo de Dios, y que realmente porque yo me coloqué este elemento, este disfraz de león, que es muy hermoso, muy bonito, no cambia mi identidad. Si yo tuviera que ser evaluado por un médico genético, ¿cierto? Actualmente, o si mi cuerpo estuviera en 100 años evaluado, y yo podría tener este disfraz, pero yo sería evaluado como un hombre joven, ¿cierto? Seguramente lo evaluarían como que soy un hombre joven. Entonces, tendría aproximadamente 40 años, una ascendencia latina, porque tenemos un rastro genético de nuestros antepasados, nuestros indígenas, que orgullosamente tenemos todos esa genética, ¿cierto? Pero también una mezcla de nuestros conquistadores españoles, y así tendría toda una traza de quién soy, un hombre con esas características, ¿cierto? Igual cuando tú tienes las manitas de león, ¿qué diría tu mapa genético si te evaluaran? Los investigadores definen entre un hombre o una mujer, masculino o femenino. Realmente así se haya quitado o se haya agregado, dan un dictamen seguro de ser un varón o una hembra. Gracias. Entonces, este ADN, estamos hablando de lo físico, ¿cierto? De cómo nosotros, estando evaluados por un mapa genético, podrían identificarnos quiénes somos, un hombre o una mujer, no hay otra opción. Y entonces también asimismo en el tema espiritual, que los que somos espirituales sabemos que nos movemos en lo espiritual, ¿cierto? Y me ministraba mucho un mensaje donde el evangelista decía, mira, es muy fácil predicar a una persona que tal vez todavía no conoce la verdad, y es decirle, ¿tú crees que existe el bien y el mal?
la persona seguramente, pues cualquiera si no conozca la verdad del Evangelio de Cristo, va a decir, sí, sí, claro, existe el bien y el mal. Y una pregunta más allá es, ¿existe la oscuridad y la luz? Entonces, sí, existe la oscuridad y la luz, ¿cierto? Y como así como existe la oscuridad, existe la luz, también hay parámetros, hay leyes, hay derroteros que determinan ese andar en la oscuridad, andar en las tinieblas, en el mal, o andar en la luz. Entonces es una forma de evangelizar este mensaje de salvación muy fácil, porque si uno lee la palabra de Dios, Cristo siempre dijo, ha llegado el reino de los cielos a este lugar. Cuando el Señor llega a nuestra vida, el Señor Jesucristo siempre nos dio un mensaje de que llegó el reino de los cielos. Ahí en ese momento se parte la diferencia entre la oscuridad, volviendo a la forma de evangelizar a alguien, ¿cierto? La oscuridad y la luz. En este caso estamos hablando que el reino de los cielos, el reino que rompe las tinieblas es el Señor Jesucristo. Son dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, a los cuales pertenecemos, como lo decíamos anteriormente, con ese ADN que nos identifica. Está organizado muy bien cada uno de los dos, pero con grandes diferencias. De acuerdo. Entonces, volviendo un poquito al contexto, entonces, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿cierto? A traer el reino de los cielos, a traer la salvación a nosotros. Porque vamos a hacer un poquito de recuento de la historia del hombre en Génesis, desde la creación, en 1:27, donde el Señor creó. ¿Cómo lo creó, amor? Bien, voy directamente a la palabra y dice, 1:27 del Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gracias, amor. Entonces, estamos viendo que en este versículo está ratificando ya bíblicamente lo que estábamos diciendo al inicio de la transmisión, y es que solamente hay dos opciones, ¿cierto? Hombre y mujer, que no hay hasta el día de hoy. No hay otra posibilidad ni hasta el final, porque está escrito en la palabra de Dios. Y entonces estamos hablando de que el ADN va de ese reino de la luz. Es decir, cuando yo decido, ¿cierto? Yo tomo la decisión de decir, no, yo no voy a pertenecer ahora al reino de las tinieblas, a la oscuridad, volviendo al ejemplo de la persona que le estamos explicando el mensaje de salvación, porque ahí va la pregunta que uno le puede decir a la persona, y te lo digo en este momento, si algún televidente no conoce la verdad, no conoce al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú quieres estar en el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? Pues realmente yo hasta el día de hoy no he visto ninguna persona que decida estar en el reino de las tinieblas, en la oscuridad. Y lo he evidenciado en diferentes situaciones, inclusive en situaciones de peligro o de extrema urgencia, como en una clínica o en un hospital, personas que aún no conocen el Evangelio, pero yo cuando le he dicho, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por tu salud? Por tu salvación, por lo que estás viviendo en este momento, y no he recibido ninguna persona que hasta el día de hoy me diga que no. ¿Tú cómo ha sido tu experiencia Sí, cuando has orado, por ejemplo, en clínicas, en hospitales por personas? claro que sí, hay momentos tan críticos que las personas se ven ya en un estado de muerte y ellos, así hayan declarado cosas anteriormente, siempre quieren tener una partida pues de la tierra hacia un reino de luz. Así es. Entonces, volviendo a esta explicación de cómo podemos entrar a explicar la identidad cristiana, ¿cierto? Es decir, bueno, quiere estar en donde, en el reino de la luz, perfecto. Entonces todo, dice la palabra de Dios, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Todo lo que es vida es dependiente, es directamente relacionado con la verdad, con la palabra de Dios. Dice que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, el Señor Jesucristo. Entonces, esos dos reinos que estamos haciendo el ejemplo para poder identificar ese ADN cristiano que tenemos y que no somos iguales a antes cuando estábamos en la oscuridad, ese ADN habla de, como estamos haciendo el ejemplo al principio, de que así como nuestro cuerpo físico tiene unas características y un mapa estructural, biológico, donde nos dice todos nuestros antepasados y todo lo que vamos a tener seguramente de desarrollos físicos, también nuestro ADN cuando andamos en el reino de la luz, que es regido en este caso por el Señor Jesucristo, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Rey, el único Dios verdadero, el que reina por siempre en la eternidad,
entonces es el Señor Jesucristo en ese reino de la luz, en el reino de la vida. Y en el reino de las tinieblas también. La persona que no lo conoce tiene que también saber que en el reino de las tinieblas también hay unos principados y potestades que están haciendo siempre lo que no es bueno para el ser humano, que es en este mundo, en esta instancia que estamos viviendo, lo físico, y en el futuro y en la parte espiritual, siempre están buscando es lo contrario, caminos de muerte, caminos de opresión, caminos de tristeza, caminos de dañarle la identidad a esa persona, como lo estábamos hablando al principio. No le están diciendo, no, tú no eres cristiano, tú no eres un hombre o una mujer valiosa, tú eres otra cosa. Pero cuando uno va a la verdad, que el mensaje del domingo fue, los invito a las personas que están conectadas, si no han visto el mensaje del domingo, hablaba de eso, de la verdad. Una cosa es lo que, inclusive la predicación me pareció muy, muy interesante, hablaba de la verdad contada por el lobo en el cuento de la Caperucita Roja, imagínate. Entonces siempre hemos escuchado que Caperucita Roja está expresando todo lo que vivió, lo que pasó, pero esa verdad cambiada fue expresada por ese lobo, ¿cierto? Que quería hacerle un daño a Caperucita, pero él dio una versión que no es correcta, pero vendió esa versión. ¿Qué aprendiste en ese mensaje, Y amor? convence realmente porque muchos empiezan a analizar y argumentar, bueno, pero tiene razón, hay que escuchar las versiones, pero ¿qué tanto se escucha y qué tanto hace que cambie esa verdad para las personas de lo que se escucha? De acuerdo. Entonces, volviendo a retomar nuestro hilo conductor, estamos hablando de ese ADN. ¿De qué nos diferencia? Porque es importante decir, perfecto. Te dicen, bueno, uno hace una encuesta en general y dice, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría de personas hoy en día, realmente por los medios de comunicación, ¿cierto? Por medios escritos, medios virtuales, digitales, la verdad, muchas personas manifiestan que sí, la mayoría. Pero la pregunta más allá es si uno le dice, perfecto, tú estás andando conforme a la voluntad de ese rey que dirige el reino de los cielos, ¿cierto? Es diferente. Y entonces hay varios ejemplos que queremos aquí compartir acerca de cuando una persona está en un reino, está sujeto. Hay un ejemplo muy claro y es de un joven que le preguntan que si va a prestar el servicio militar en un país. Entonces, ¿tienes ese ejemplo u otro que nos quieras compartir? Sí, y por ejemplo, en la organización del ejército y como lo estamos compartiendo de los reinos, hay un rey, unos súbditos, hay una organización, pero un joven de una nacionalidad se identifica con esa nacionalidad. Él puede renunciar a esa nacionalidad como decisión, pero de forma verbal. Pero si se hace un estudio de su origen, de su nacimiento, va a arrojar la verdad de dónde procedió ese joven, en el caso del que me estás comentando del ejército. Si quieres complementar. Es excelente ejemplo Carlitos. porque, claro, la persona puede decir por diferentes motivos, laborales o familiares, lo que sea, hoy en día puede irse a otra geografía y puede tomar otra nacionalidad. Y en algunos países dice, bueno, para tomar esta nacionalidad tienes que renunciar a tu antiguo origen. Él lo puede decir y en papeles queda para, digamos, los reglamentos que él está haciendo, humanos, pero realmente la genética de él viene una ascendencia de donde fue creado, donde fue su padre, su abuelo, y seguramente van a encontrar el rastro. Hay una plataforma que la vez pasada miraba eso, una plataforma donde colocaban, envían una prueba de sangre y lo cobran. Y es pagando, envían una prueba de sangre y en un laboratorio extranjero le mandan a la persona al correo toda la traza de dónde viene ese ser humano. Eso no lo pueden borrar. Él puede borrar su papel colocando otra nacionalidad, pero no puede borrar realmente su identidad de dónde viene. Sí, así es, porque inclusive lo podemos ver aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando da ese soplo de vida, allí queda registrado el ADN.
Precisamente por Así eso es es. que es imposible que la persona sea borrado su ADN. Así él lo quiera renunciar, lo quiera cambiar, no, digamos humanamente no es posible. Así es, gracias, amor. Y estamos hablando del tema físico de diferentes ejemplos de cómo una persona es imborrable quién es como ser humano. Pero así como tú estás dando ese ejemplo que el Señor colocó ese aliento de vida, y vamos a remitirnos acá a un texto que encontré muy bonito y dice, ese Dios todopoderoso que creó al hombre nos impregna ese ADN también como hijos de Dios. Cuando uno decide decir, oiga, yo no, ya entendí este mensaje y si yo no lo había entendido, no me lo han predicado, yo no voy a andar en el reino de las tinieblas. ¿Qué características tiene el reino de las tinieblas? Pues que seguramente la persona dice, oiga, yo hago lo que quiera, ¿cierto? Yo hago lo que quiera, hago lo que mis deseos lo determinan, no tengo ningún parámetro, ningún límite, ¿cierto? Una vida, digamos, sin alguna identidad espiritual, reconociendo a Dios como nuestra autoridad. Pero cuando uno ya decide, entonces uno dice, oiga, fabuloso uno andar con ese Dios de vida, ese Dios que nos da amor. Y aquí encontré varios nombres del Señor Jesucristo que al transcurso de la Escritura nos relata quién es Él. Dice que es nombre sobre todo nombre. Ese Dios que da ese aliento de vida tiene varios nombres. Y aquí hay varios. Dice que es el lirio de los valles, ¿cierto? La rosa de Charón, la estrella de la mañana, el esplendor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor, el redentor, Emanuel, admirable consejero, príncipe de paz, hijo amado y señor de señores. ¿Qué piensas de esos nombres que el Señor nos muestra en la Son Biblia? maravillosos y son diversos, o sea, hay una manera tan impresionante para describir a nuestro rey, a los que estamos perteneciendo a este reino. ¿De acuerdo? Y entonces estamos hablando de esa identidad que nos da ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando una persona no tiene claro este concepto, bien sea porque se le han predicado, porque no ha llegado a esa parte del estudio de la Biblia, hay respuestas como las que escuchamos al principio, que fue como la hipótesis o la frase que nos llevó a este desarrollo, y es yo fui cristiano. No, si tú ya decidiste andar en el reino de los cielos, aferrado a la verdad y de la mano con el Señor Jesucristo como el Rey de Reyes de mi vida, no es que fui, yo soy, tengo una esencia. Y entonces así como estamos viendo los atributos de Dios, también vemos que como yo decidí andar sobre esa verdad, sobre decir, oiga, el Señor Jesucristo es el Rey de mi vida, también me someto a esa autoridad. Ese es un parámetro demasiado importante en esta conversación, porque claro, es bonito ver las cualidades, los atributos que yo puedo tener de bendición, porque el Señor está diciéndome acá, yo soy tu buen pastor, ¿cierto? Yo soy tu príncipe de paz, yo soy tu consejero, admirable, claro, de acuerdo, eso es la verdad. El Señor nos llena todo, por medio de su Espíritu Santo, en estos momentos, el Señor Jesucristo nos llena todo, todos los vacíos que podamos tener, los temores, las decisiones que tenemos que llevar a cabo, nuevos retos, nuevos proyectos, claro que sí es así, pero, una coma ahí, pero también es el rey. Y si uno mira un reino, también ese rey tiene unos libros, ¿cierto? En todo rey, en un país, por ejemplo, aquí hay abogados que están compartiendo el auditorio, también nos están conectados. Un rey también tiene unos edictos, ¿cierto? Tiene unos derroteros donde dice, oye, tú no puedes, unas leyes, gracias amor, que tú no puedes salirte de ahí, ¿de acuerdo? Y esa es la parte que más me ministra. ¿Por qué? Porque si uno se remite a Génesis 3, que llevamos algunos versículos muy puntuales acerca de este estudio, ¿cierto? Entonces uno dice, oiga, pero Adán y Eva cuando pecaron, muchas personas dicen, pero si ellos no mataron a nadie, si Adán y Eva no derramaron sangre en ese momento, cuando pasó que ellos decidieron, ¿cierto? Decidieron no hacer caso a lo que el Señor les dijo, al Señor Dios Todopoderoso, el Creador, que ellos tenían una relación personal con Él, que nada los dividía, que lo escuchaban directamente, ¿cierto? Entonces ellos decidieron no estar haciendo caso a lo que el Señor les dijo en ese momento, ¿cierto? Les dijo, de todos los frutos podéis tomar, menos de este fruto, ¿cierto? Bueno, ahí ya sabemos que hay un desarrollo, detalles entre Adán y Eva, todo cómo sucedió, pero realmente ambos tomaron esa decisión y entonces uno se da cuenta que cuando uno está en ese reino también uno está sujeto a ¿qué?
no a mis pasiones, no a mis deseos, como estaba antes esa persona en el reino de la oscuridad de las tinieblas, sino que está sujeto es a qué, también a lo que nuestro rey, en este caso el Señor Jesucristo, que estamos hablando del reino de la luz, el reino de la vida eterna, Él también nos dice acerca de lo que nos debemos comportar, cómo debemos desarrollar nuestra vida, estar sujetos a lo que Él dice en su palabra. ¿Qué tienes que aportar ahí? Sí, es la autoridad. De acuerdo. Y así como Él es la autoridad, nos ha dejado la palabra. Están las leyes aquí consignadas de qué debemos hacer cada uno de nosotros. Y así se hace extensivo al universo. Un caso puntual puede ser el del ejército. Ahí hay unos rangos. El soldado, después del soldado va el cabo. ¿De acuerdo? Perdón, es del soldado el dragoneante, Sí, el cabo, el sargento. el sargento. Y así en orden jerárquico. Entonces nosotros tenemos un rey de De reyes acuerdo. con sus leyes. Y volviendo a ese ejemplo que tú colocas, ese soldado está sujeto a lo que su autoridad le dice, ¿cierto? De hecho, si no lo hace, pues tiene unas consecuencias, unas correcciones que no se puede salir de ahí. Y volviendo al caso de cómo un ser humano también está enmarcado de unos designios, unas leyes que tiene un país, a un joven una vez le preguntaron, cumplió sus 20 años, y le dijeron, en este país donde tú estás debes cumplir el servicio militar. Y entonces él dijo, sí, debo hacerlo. Y otra persona le preguntó, le dijo, porque tú con la nacionalidad que tienes debes hacer caso a este parámetro. Y otra persona le preguntó, ¿y hay alguna posibilidad que usted no lo cumpla? Que usted deje de ser de esa nacionalidad y no vaya al servicio militar. Y él dijo, en esa respuesta espontánea dijo, sí, hay una posibilidad. Yo dejo de estar perteneciendo a esta nacionalidad el día que ya no exista, el día que ya no esté vivo. Y entonces ahí uno se pone a analizar y dice, sí, el joven realmente tiene razón porque ya no estaba vivo, ya dejó de existir en este gobierno al cual pertenecía, ¿cierto? Ya no estaba vigente él para poder hacer ese enlistamiento del servicio militar. Y entonces ahí lo mismo, ahí se muestra un ejemplo en la palabra de Dios que me ministra muchísimo, y dice en Juan 3, y habla de una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Colocando este ejemplo, vamos a pasarlo al contexto bíblico. Es que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Imagínate. O sea, el mismo ser humano es consciente que esta vida es finita, ¿cierto? Y que en toda esta historia que tenemos acá, acá estamos desde Colombia transmitiendo, ¿cierto? Pero cada uno tiene su nacionalidad, pero cuando ya no estamos más en esta tierra, ya no estamos en esa nacionalidad, ya se cierra ese capítulo, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo colocó ese ejemplo de alguna manera, pues muy particular, muy directa, donde le dijo a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Es decir, colocando con el hilo que traemos ese antiguo modo de vivir que yo hacía lo que quería, ¿cierto? Sin ninguna directriz, sin ningún rey que me pudiera direccionar en mi vida física y espiritual, ¿cierto? Yo debo dejar de estar ahí. Y la única forma es, prácticamente lo dice, lo ve uno en esta parábola, es decir, nacer de nuevo. Es decir, muera esa antigua vida y ahora nazca de nuevo con ese nuevo rey, con ese nuevo Salvador, que sí dice, no, perfecto, yo quiero estar en el reino de la luz, yo no voy a estar en las tinieblas donde corro peligro, donde me hacen daño, donde me cambian mi identidad, mi pasado, donde me cambian la verdad, me dicen unas mentiras que no es para mi vida, donde me dan diferentes formas de estar oprimido, ¿qué es el reino de la oscuridad? Es donde hay vicios, ¿cierto? Donde hay disensiones, donde no hay perdón. Esa es ese camino que no se conocía antes, la verdad. El reino de las tinieblas es eso. Pero ahora el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario, ¿cierto?, nacer de nuevo. Y Nicodemo, la verdad, eso fue muy impactante para él, esa respuesta, porque, pues, ¿cómo puede ser un hombre grande nacer de nuevo? Pues porque la sabiduría del Señor, aunque Él habla en nuestros términos, pero de todas formas es una sabiduría demasiado grande. Él siendo una persona que está hablando con el Señor Jesucristo, le confrontó muchísimo. Sí, y mira que el nacimiento podemos trasladarlo a nuestras familias. ¿De acuerdo? En nuestra familia también podemos identificar esa autoridad, que es nuestro esposo, padre en muchos hogares, ¿cierto? Es el sacerdote,
esa autoridad. Y cada uno tenemos que cumplir con unos mandatos, como esposas, como esposos, como hijos. Uy, qué tema tan interesante que tomas y qué chévere, ¿verdad, amor, que lo expresas? Y es que la palabra de Dios también tiene principios. Ese reino de la luz, cuando uno nace de nuevo y dice, oiga, yo entonces voy a andar a la mano con el Señor Jesucristo, hay principios de reino, ¿cierto? Entonces nosotros el esposo nos dice, amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Hablo a los hombres que están conectados acá. Ese es el parámetro. Imagínate el nivel que el Señor nos da en este mensaje, en esta noche de bendición. Amen a sus esposas. ¿Cuándo? Todos los días. No solamente un día que de pronto podamos salir con ella o que estemos compartiendo una fecha especial. No, todos los días. Ámenlas. Ámenlas en la juventud. ¿Se acuerdan? Cuando estamos jóvenes, eso es increíble. El cuerpo da para uno estar haciendo ejercicio, trabajando, estudiando, etcétera. Somos casi que incansables, pero también ámela cuando ya esté más grandecita. Oiga, ya estamos más grandecitos y entonces esa lucha con las cosas de belleza, las canas, todas esas cosas, ¿cierto? Ámenla también ahí, pero ámenla cuando ya tiene los hijos, cuando es abuela, ámenla. Ámenla siempre, porque ese es el mandato que el Señor nos da. Ámenla cuando tengamos abundancia, cuando no haya tanta abundancia, cuando esté feliz, pero también cuando hay veces esos días difíciles que pueda tener y que no quiera hablar con nosotros, ámenlas. ¿Y cuál es la forma de que nos ame cuando esté un poquito molesta? Coloquémonos el delantal y seguramente ayudémosle a hacer algo y ya se le quita el mal genio. Ese es un consejo por testimonio personal y funciona muy bien. Pero también hay un principio que dice a las mujeres, ¿cierto? Claro que sí, y lo voy a leer directamente en la palabra. Dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, en este capítulo hay un subtítulo que dice en el versículo 21, someteos los unos a los otros, y en el 22 viene mencionando el versículo que acabo de leer. En este sometimiento habla primero a las casadas, no habla primero a los esposos ni primero a los hijos, sino primero a las casadas, a las mujeres, a las damas que tenemos un matrimonio, un hogar. Por nosotras empieza el sometimiento para que haya esa bendición en nuestra familia, con nuestros hijos. Por eso nos habla directamente a nosotras primero. Perfecto. Estamos haciendo un resumen del ADN cristiano. El ADN cristiano es andar en el reino de Jesucristo y ese reino tiene unos principios. Entre muchos otros estamos hablando de todas las bendiciones que tenemos, claro, porque dice la palabra de Dios que por medio de la fe, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que es el Señor, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó, dice en Romanos 19, si usted lo cree, si usted lo atesora en su corazón y lo declara con su boca, es salvo. Y así dice la palabra y es amén. La palabra de Dios no tiene ninguna otra posibilidad, es la verdad, es la verdad que el Señor nos da. Pero a esas son las bendiciones que tenemos y aparte de eso tenemos todas las otras que el Señor nos da en su palabra porque estamos ya andando en ese reino de bendición. Pero hay unos principios. El primer principio que miramos es que el hombre ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. El segundo, ¿cierto? Que mujeres estén sujetas, que demuestren ese amor, esa sujeción a su esposo. Y también le habla a los hijos, ¿cierto? Los hijos también aquí son bendecidos donde dice, honren a sus papitos, honrenlo, no lo juzgue, honrelo. Son principios de este reino de la luz, son principios de este reino de salvación. La familia, el núcleo estructural que empezamos este mensaje diciendo, hombre y mujer los creo, no hay más, así nos disfrazáramos de león, con cabecita de león en mi caso, o con las garritas de león en tu caso, somos hombre y mujer, ¿de acuerdo? Eso no hay otra posibilidad, no hay otra verdad, eso no es cierto, otra identidad. Ese ADN cristiano está escrito, está demostrado por toda la biología, pero aparte de eso también tenemos unos principios de reino que estamos hablando. Hombres honren a sus esposas, mujeres honren a sus maridos, hijos honren a sus papitos, honrenlos, ¿cierto? Honrenlos, no los podemos juzgar.
Una enseñanza que nos dieron también estos días muy valiosa es la balanza de Dios, la balanza del Señor. Cómo el Señor hace los juicios con balanza justa. Y siempre nuestra autoridad está en una posición en el reino de los cielos superior a nosotros. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Las que el Señor coloca. El Señor no se equivoca porque coloca nuestras autoridades. En el mundo de la familia están nuestros papás, papá, mamá, nuestras autoridades. Nosotros como hijos nunca podemos tocar ese manto, jamás, nunca. Mejor dicho, eso es prohibido, corra por su vida, no lo haga, porque dice la palabra, honre a sus padres. Y también cerramos estos principios de reino con los padres, ya le habla a los dos. Primero le habló al hombre, después le habla a las mujeres, después a los hijos y después le dice a los dos, padres, por favor, no exasperen a los hijos. ¿Qué piensas de ese principio? Sí, en ocasiones, claro que sí. Cuando el niño o el joven está en formación, de pronto los padres se airan porque no obedecen inmediatamente a una instrucción. Entonces ahí es donde se aprende también a ser padre o madre con una instrucción firme, sin gritos. Si no obedece a la primera vez, se vuelve a repetir la instrucción y se sigue repitiendo hasta que el niño o el joven la realice por sí mismo. El padre o la madre no la debe hacer por él. Y esto aplica para todos, ¿no? Porque también, digamos, no hay solamente hogares de padre y madre e hijos, sino que también hay madres solteras o cabezas de hogar. Entonces, una instrucción para su hijo, si no se hacen de inmediato, vuélvele a repetir hasta que él obedezca. Bien, vamos a concluir con otros principios de ese reino de la salvación, ese reino que el Señor vino a darnos por misericordia y gracia, ¿cierto? Y por ejemplo tengo aquí algunos que podemos enumerar. La obediencia. Dice que Jesús, dice la palabra de Dios, se humilló para venir a nuestro nivel. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que nos ama, Él nos enseña obediencia, Él nos enseña que Él sí, Él todo lo que dice, lo predica, lo hace, ¿de acuerdo? Él lo hizo, Él también, el Señor Jesucristo vino a servir, dice en Mateo 20:28, ¿cierto? Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Otro principio que queremos retomar acá, estamos hablando de los principios de ese ADN. ¿Qué tenemos nosotros como cristianos? Por eso no podemos, si alguna persona a usted le escucha diciendo eso o lo ha sentido, no, es que yo era cristiano, yo fui en algún momento, yo asistí, sí, yo estuve en unos muy bonito, muy lindo y todo, pero yo no puedo retomar, yo me salí, ya yo no puedo estar ahí, no, eso es una mentira, eso no es verdad. Ese ADN lo tenemos y está con la huella digital del Señor Jesucristo plasmado en nuestro corazón y es indeleble y nadie lo puede borrar. Esos principios donde dice también que tenemos autoridad. Dice, cuando Jesús llegó a un lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, es necesario que yo vaya hoy a tu casa. La autoridad de Jesucristo no está en ninguna parte de la Biblia, inclusive ante autoridades que estuvieran en ese momento, Poncio Pilato o Herodes o las personas que estuvieran en esos momentos en ese reinado allá, no estuvo jamás en duda. Él siempre lo respetó como autoridad política, pero jamás él puso en duda esa autoridad que tiene. Cuando dio un llamado, como llamó a sus discípulos, les dijo, vas a ser ahora pescadores de hombres. Siempre esa autoridad la dio con cariño, pero muy, muy puntual, ¿cierto? Que tiene este ejemplo en este Sí, aspecto. y hasta la cruz. Hasta la cruz. Cumplió el Señor Jesús como Hijo de Dios con su ADN. Y el carácter firme, me llama mucho la atención el carácter también. El Señor dice que no se puede hacer que usted ya tomó una decisión, ¿cierto? Que ya tomó la mano en el arado y volver hacia atrás, no se puede. El carácter del Señor Jesucristo es usted ya está andando conmigo, usted no va a volver atrás. Y este mensaje lo queremos cerrar con este mensaje tan lindo. No vamos a volver atrás, familia. El Señor Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es real. No se va a volver atrás jamás un cristiano por algo que salga en tendencias, en filosofías, personas que quieran bajar la autoestima, que quieran decir un falso mensaje. No es posible.
El Señor murió por nosotros, resucitó y está vivo, y el mensaje de salvación está plasmado, ese ADN está en nuestros corazones. Estamos escritos en el libro de la vida. Es lo más valioso que podemos tener sobre esta tierra. Conocimos el mensaje de salvación, y si alguna persona está viendo este mensaje hoy y no conocía esa verdad, pues la luz de Cristo llegó a tu casa el día de hoy. Es una decisión que tú digas: Señor Jesucristo, te pido perdón, te doy gracias, te alabo y entrego mi vida a ese Rey de Reyes que tiene todo este ADN tan hermoso para mí, para toda mi descendencia. Llegamos al fin del programa, nena. Sí. Entonces, Perseverar hasta el fin. gracias, Bendiciones. bendiciones. Hablamos. Buenas noches.